de salud mental. Yo soy su amigo el psicólogo Luis Ángel Salinas y el día de mañana, 10 de septiembre de 2025, es el Día Mundial de la Prevención para el Suicidio. Por lo tanto, el tema del día de hoy se titula Suicidio, el último eslabón del sufrimiento. Y para eso repetimos con un invitado de lujo. Él es el psicólogo Francisco Sámano Betancourt, mejor conocido en las redes sociales como Frank Sámano. Bienvenido, Frank, a tu programa. No, gracias, mi estimado Luis, de nueva cuenta, un placer estar aquí en tu programa y con todas las personas que nos observan. El psicólogo Frank Sámano es el responsable de la salud mental en el Instituto Mexicano del Seguro Social, mejor conocido aquí como el Seguro Nuevo, ¿correcto? Es correcto. Y aparte también es el presidente de un consejo, ¿no? El Consejo Nacional de Profesionales de la Salud Mental y Física, CONSAMEF. Bueno, pues también es presidente de eso. Y bueno, aparte también tiene su consulta privada. Y el día de hoy pues viene a hablarnos de este tema tan importante como es el suicidio. Pero Frank, antes de empezar, siempre empezamos en este programa con una pregunta general que haya sido de relevancia en el puerto de Mazatlán. Y pues desafortunadamente, una vez más, la nota que llama la atención es una nota de violencia. Entonces, hace unos días, ¿qué podemos llamarlo? El homicidio de un joven adolescente de tan solo 16 años que fue bajado de un transporte público. O sea, ¿de qué manera impacta? Bueno, que fue una bala, le quitó la vida. O sea, ¿de qué manera impacta esto a la ciudadanía mazatleca? Porque en las redes sociales, como siempre, ¿no? Se polarizó, ¿no? Gente que estaba a favor, gente que opinó sin saber. Los primeros es que era joven y que pues la debía. Otros que, bueno, obviamente sus familiares, que era buen niño. Y así, o sea, ¿de qué manera impacta la salud mental de los mazatlecos este tipo de acontecimientos? No, pues definitivamente ya, de hecho, hoy se cumple un año de la violencia que estamos viviendo aquí en el estado. Y ese episodio que sucedió con este joven, lo único que genera es más pánico en la comunidad, en la sociedad mazatleca, porque de hecho la normalización de la violencia, como en otros momentos lo hemos platicado, genera el hecho de que se generen estas dualidades en la respuesta de la población, ¿no? Unos justificando el hecho de que le pasó lo que le sucedió porque andaba en malos pasos, y la parte que habla del hecho de que el muchacho pues fue víctima de la situación de la violencia que estamos viviendo. Otros decían que el operador del camión era el que estaba en persecución con estas personas. Se dividen los discursos, ¿no? Pero a final de cuentas, rescatando la pregunta que tú haces, el pánico colectivo que se genera, lo único que está haciendo es que perdamos la confianza todavía más en la situación de la seguridad de nuestra ciudad y pues lógicamente en las autoridades que son las que están obligadas a otorgar esa seguridad a todos los mazatlecos, ¿no? Ansiedad, mucho estrés postraumático, son trastornos mentales que se están viendo en la población por esta guerra que se está viviendo, y que hoy exactamente 9 de septiembre se cumple un año de ese episodio traumático de la violencia que estamos viviendo en el estado. Sí, entiendo esa parte, Frank. No somos nosotros quien para juzgar si la debía o no la debía, porque estamos aquí por el lado de la salud mental, que es el tema principal de este programa. Y justamente por eso, Frank, tú como psicólogo en la privada y en la pública, ¿a qué sector crees que le está afectando, o a qué sector has visto tú que le está afectando más este ambiente de violencia? A los niños, a los adolescentes, a los adultos, o incluso a los adultos mayores, que muchas veces nos olvidamos de ellos. Sí, definitivamente está afectando a todas las esferas de las diferentes edades de la población. Es cierto que en este caso los padres o tutores son los que más ansiedad y pánico están generando por el hecho de que sus hijos tienen que salir a la escuela. Algunos trabajan y otros estudian, actividades deportivas, están sacando a muchos jóvenes de actividades
actividades lúdicas por el hecho de tener miedo a salir a la calle. Está generando un pánico generalizado y por ende esto va a desencadenar en ansiedad en los jóvenes y en los niños, porque al sacarlo de estas actividades que eran recreativas para ellos, extracurriculares, pues ahora los están encerrando a cuatro paredes en casa y no están teniendo ninguna interacción social con otros chicos de su edad, pues lógicamente las habilidades de interacción social se debilitan y esto genera ansiedad en los muchachos, lo cual los hace más impulsivos, menos tolerantes a la frustración y por ende adoptan ese pánico que los padres o los cuidadores tienen por el hecho de la violencia que estamos viviendo. Que los padres de familia ya no somos ajenos a eso. Recordemos que durante la pandemia se vivió a cuatro paredes y justamente pasa el fenómeno que nos estás explicando, Frank, que los niños no estaban conviviendo con sus iguales y bueno, pues todas las características que nos estás mencionando, ¿no? Como padres de familia, ¿de qué manera podemos mitigar eso o ayudar a nuestros hijos para que no pasen estas características que nos estás mencionando? Es muy radical el hecho de privarlos de esas actividades recreativas que los jóvenes y los niños tienen. Definitivamente acompañarlos para salvaguardar las necesidades de seguridad que ellos deban de tener y tomar las medidas precautorias necesarias, ¿no? La vida no se puede detener. Tampoco con esto estamos diciendo que la violencia se debe de normalizar. Es un error que en una sociedad la violencia se normalice, porque cuando se normaliza se empiezan a polarizar estas situaciones y empiezan a surgir otros problemas en salud mental que repercuten de manera negativa. Pero sí llevar cambios en la manera en que nosotros nos desempeñamos fuera de casa para poder llevar a cabo de manera funcional estas actividades que para los muchachos y para los niños pues son buenas, ¿no? Son fructíferas en el manejo de las emociones, en la interacción con otros iguales y esto enriquece la capacidad de afrontamiento ante situaciones que para ellos puedan ser estresantes más adelante. Claro, entiendo esa parte. Bueno, a veces bueno, como en este caso ocurrido en un camión urbano o a veces simplemente algún otro hecho que haya cerca niños con padres de familia, ¿de qué manera vamos a poner un escenario ficticio donde tocó que aquí enfrente hubiera una balacera y aquí estamos con los niños? ¿De qué manera podemos de una u otra manera sensibilizar o esconder a los niños para que no estén con ese temor por ese sonido de la balacera, ¿no? Hubo hace años un video muy viral de una maestra que en el suelo empezó a cantar con ellos, ¿no? Entonces, ¿de qué otra manera crees tú que pudiéramos los papás, que a algún papá que le toque ese tipo de situaciones, mientras que nos resguardamos de eso, pudiéramos como que evadiera el niño la situación que está enfrentando? En salud mental, en psicología, le llamamos entrenamiento cognitivo-conductual. Vendría siendo sensibilizar a los menores, en este caso, con los hechos de violencia que estamos viviendo y que se tomen pautas básicas que tienen que ver en el manejo de las emociones y la conducta para que no reaccionen de una manera impulsiva, el cual los ponga más en riesgo, ¿no? El ejemplo que ahorita tú mencionabas, el hecho de que aquí afuera haya una situación de violencia que ponga en riesgo la integridad de todos, lo que tenemos que hacer es salvaguardarnos en el espacio que estamos, que las autoridades dicen que son medidas básicas de seguridad y esperar a que el episodio traumático pase. Pero si nosotros entramos en pánico, lo que vamos a hacer es abrir la puerta, salir corriendo y quedar en ese fuego cruzado que muchas de las veces sucede, ¿no? Tristemente, estando en la calle y se llega a presentar una situación de esa, lo primero que debo de hacer es, pues como dicen los militares, ¿no? Pecho tierra. Inmediatamente en ese momento me resguardo en lo que pueda y si no, totalmente me resguardo de esa forma hasta que la situación pase. Entrar en pánico, mentalmente hablando, no ayuda a controlar la situación y eso nos pone más en peligro. Okay. Bueno, Fran, vamos entrando de lleno al tema del día de hoy, que es el suicidio, el último eslabón del sufrimiento, por el día 10 de septiembre, Día Mundial de la Prevención contra el Suicidio. Con este año, bajo el lema de siempre hay razones para vivir. La Organización Mundial de la Salud nos dice que alrededor del mundo hay 720,000 personas que, como dicen coloquialmente, huyeron por la puerta falsa.
en los jóvenes de 15 a 29 años de edad a nivel mundial es la tercera causa de muerte, y en México es la cuarta causa de muerte en el mismo rango de edad, de 15 a los 29 años. ¿Cómo estamos en Mazatlán, Frank, en esta cuestión del suicidio? Tú que estás tanto en la pública como en la privada, traes como una visión más amplia de este tipo de casos a nivel local. ¿Qué nos puedes hablar un poco de esto? Sí, definitivamente sí se ha incrementado el porcentaje de tentativas de suicidio, personas que atentan con su propia integridad. Estábamos anteriormente en un 4.6% hablando de Mazatlán, ahorita ya estamos en el 5.9%. Eso significa que, pues en realidad, ya que venga la actualización de las estadísticas INEGI para el año que viene, pues el rango va a estar por arriba entre el 6.5 y el 6.8 en una población de 100,000 habitantes, ¿no? Eso significa que en realidad se ha incrementado bastante, y esto posiciona lo que es el suicidio, como ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, un problema de salud pública. Le denominamos así a la charla del día de hoy, el último eslabón del sufrimiento, porque definitivamente el suicidio eso es la última etapa en la cual la persona no logra solucionar la situación que le causa conflicto, sufrimiento, y por ende toma esa decisión. Por eso se le llamó de esa manera, pero definitivamente tenemos que hacer cambios con respecto al tabú que tenemos todavía sobre el suicidio, y la manera en que estamos llevando esa dinámica con nuestros hijos, con nuestros seres queridos, o en la misma sector social en el que nos desarrollamos, ¿no? Porque es aquí donde podemos detectar de manera primaria esas necesidades emocionales o psicológicas de las personas y ayudarlos para que no lleguen a este punto de quiebre que es la decisión del suicidio. El rango de edad también lo hemos estado viendo que cada vez va en disminución. Tan solo hace unos días nuestro secretario de salud, el doctor Cuitláhuac, mencionaba que tanto en el pediátrico como en el psiquiátrico de Sinaloa, que están en la ciudad de Culiacán, los casos han ido en aumento, y cada vez el rango de edad era menor, y mencionaba 3 casos significativos donde menores de edad cursaban pues por depresión y ansiedad, ¿no? Y que es lo que se están enfrentando ahorita en el estado de Sinaloa, tanto en su atención en el hospital pediátrico como en el psiquiátrico. ¿Qué nos puedes decir de Mazatlán referente a los rangos de edad? Sí se está viendo, sí te estás enfrentando tú a este tipo de situaciones, que cada vez la persona es cada vez más chica. Sí, definitivamente sí. Las estadísticas tienen tipificado de los 10 años en adelante, pero en los últimos 3 meses un servidor le ha tocado atender a 4 personitas entre los 8 y los 9 años con ideación suicida. Son niños en etapa escolar, que definitivamente no tendrían que estar pasando por esos episodios traumáticos, pero que definitivamente marcan la necesidad de indagar más qué es lo que está sucediendo al interior de las familias, porque como lo hemos dicho en otras ocasiones, ¿no? Definitivamente los hijos son el reflejo de lo que está sucediendo en casa. Y si ellos no están teniendo la capacidad de manejar adecuadamente sus emociones, es porque de alguna manera lo están aprendiendo de otro lugar de manera disfuncional. Y en este caso es directamente de los padres o de los cuidadores. Y es aquí donde tenemos que abordar en ese tema. Pero mientras no cambiemos ese paradigma del concepto que se tiene con respecto al suicidio, de que es un tema de que no se toca, es un tema del que no se habla, o no es importante la atención de la salud mental, la dejamos hasta el último, porque no nos incapacita, entre comillas, como un dolor físico, como una situación que tiene que ser intervenida de urgencia, como una operación, pues lo vamos dejando al final. Y posteriormente se van viendo en estos comportamientos y situaciones con nuestros hijos o los adultos mayores o cualquier otra persona que vulnera, ¿no?, el equilibrio funcional de la salud mental. Claro. Frank, aparte del tipo de crianza, de los comportamientos que hay en la familia, ¿qué otros factores pueden predisponer a
a un niño justamente del rango que acabas de mencionar, de 8, 9, 10 años, para que pueda empezar a tener este tipo de ideación suicida? La falta de normas o de reglas en casa donde los niños tengan acceso a estas fuentes electrónicas que son como las computadoras o los celulares. Ahora hay muchos juegos que se conectan en línea con otras personas que ni siquiera conocen y generan ciertas adicciones a ese tipo de juegos. Esto también forma dinámicas disfuncionales al afrontamiento de situaciones, ¿no? Los vuelve intolerantes, los vuelve frustrantes a los niños, y esto puede vulnerar la manera en que ellos conceptualicen un problema, siendo que se puede abordar de una manera más funcional, y el hecho más viable es autolesionarse. Y es aquí donde la sobreinformación también es un arma de dos filos que puede ser peligrosa. Por eso los padres, en este caso hablando de menores, tienen que estar al tanto de supervisar qué es lo que están navegando sus hijos por redes sociales o por plataformas, ¿no? Y limitar en la medida de lo posible definitivamente las cuales que no son idóneas para la edad y el desarrollo que tienen los niños. Claro, ahorita mencionabas algunos videojuegos, ¿no? Ahorita, desde hace semanas está viralizándose videos de este juego famoso de Roblox, donde estos animalitos del chimpancín y bananín y todo ese tipo de cosas, de que los niños haciendo rabietas porque le robaron a su mono, ¿no? Papás me mencionaban, o sea, mi hijo no se despierta temprano para la escuela, ¿no? Pero hay torneos y ya están despiertos a las 7 de la mañana para poder conectarse a este tipo de eventos o torneos. Y estamos hablando de niños ya de primaria, ¿no? Sí. Bueno, la cuestión como papás, mencionabas la cuestión de crianza. Pero desafortunadamente lo que estamos viendo en la sociedad actual, los que menos intervienen en la crianza son los papás. Es correcto. Están el tío, la abuela, la misma red social, y pasando ahora un poquito más arriba para abarcar todas las edades, los adolescentes, que no, pues los papás trabajan, llegan a casa y están toda la tarde prácticamente sola, incluyendo ya se habían en el último trimestre del ciclo anterior que acaba de pasar, algunas autoridades escolares nos reportaban que, bueno, se juntaban grupos de jóvenes estudiantes de nivel secundaria en casa de estos jóvenes, que su papá pues no llegan hasta la noche, pues a beber. Y es otro de los factores que también está influyendo en este tipo de ideación, el consumo de sustancias. ¿Cómo andamos en eso? Ahorita vamos a empezar con las lícitas, que es el alcohol. ¿Cómo andamos con eso aquí en Mazatlán, Frank? No, definitivamente Mazatlán es uno de los municipios de Sinaloa que tiene índices de consumo de alcohol muy elevado, ¿no? Y en poblaciones de edades muy pequeñas, entre los 12 y 13 años, ya tenemos registro en la institución de niños y de niñas que ya están consumiendo alcohol, ¿no? No se diga el tabaco. El tabaco también es otra puerta para generar otro tipo de necesidades o vicios que generan en esta adicción, que abre la posibilidad de que haya un posible pensamiento o ideación suicida, ¿no? En estas reuniones de estos grupos de muchachos, como lo hacen, de igual manera esos dichosos retos que tienen entre ellos mismos los ponen en riesgo también. La falta de comunicación con esas imágenes de autoridad que vengan siendo las personas responsables de la crianza hace que los muchachos formen rompecabezas con estas amistades que tienen, de cómo pueden ellos manejar las emociones de una manera en lo más funcional que puedan, ¿no? Pero no significa que sea correcto. Cada uno trae el bagaje de la experiencia de cada muchacho, que son de la misma edad de ellos, y por ende los resultados pues son catastróficos en muchas de las veces. Y es aquí donde los padres, pues lejos de tratar de hacer cambios, entendemos que la dinámica de hoy, trabajar desde muy temprano hasta muy tarde por las necesidades familiares, pues conlleva a este descuido, ¿no? Pero no justifica que se deje de la mano una crianza funcional para llegar a un punto que pueda ser vulnerable en la autolesión del muchacho o del niño.
Claro, entiendo, entiendo esa parte que nos estás mencionando y que estamos hablando del niño, ¿no? Ahorita, por ejemplo, te ponía el consumo de sustancia, pero para que un niño consuma la bebida alcohólica o se la quita a sus padres dentro de la casa o va y la compra, pero para ir a comprarlo alguien se las tiene que vender. Entonces estaba hablando el otro día justamente en una conferencia que di a maestros, o sea, hay muchos niños de secundaria que pueden ir a comprar su bote, su ballenas o su Fur Loco como si fueran a comprar una coca y en estos depósitos o súperes se los venden como si nada. Y también en redes sociales han sido en el ciclo pasado fueron virales algunos videos, no sé si te tocó verlos, en Aurigas, y los niños presumiendo su bote de Pacífico amarilla, ¿no? Entonces, ¿cómo está la sociedad también, Frank, que un dependiente del súper, un encargado de un súper, de un depósito, le venda a un menor de edad? O sea, pone que a lo mejor a uno de prepa, pues, que todavía dirá coloquialmente, den el gatazo, pero a niños de secundaria. Sí, desgraciadamente esta doble moral de nuestra sociedad hace que el hecho de el ganar por ganar en la venta como tal, pues sucumba al hecho de venderle a cualquier muchacho que es menor de edad, ¿no? Y a final de cuentas, pues la adicción a la sustancia se va a presentar y la no supervisión por un adulto o tutor de estos niños, pues va a generar una adicción, que por ende va a tener conductas de riesgo más adelante y va a tener comportamientos que son inadaptados. Aquí es donde definitivamente los que son los tutores o los cuidadores de estos niños, pues son los que deben de hacer cambios. No se justifica el hecho de que la obligación de laborar como tal nos desencadenemos o dejemos de lado el hecho de la crianza de los menores, ¿no? Son los más vulnerables, están en desarrollo tanto psíquico como físico, y no tener una crianza adecuada, tanto en el aspecto de salud mental como en el aspecto físico, pues va a vulnerar, ¿no?, esa juventud y esa adultez que ellos van a tener más adelante. Claro, muy bien, pues seguimos avanzando con los rangos de edad para poder abarcar toda la edad cronológica de un ser humano. Los adultos jóvenes, Frank, los adultos jóvenes con este tipo de relaciones nuevas, modernas que se tiene, coloquialmente dicen relaciones tóxicas, ¿no? O sea, relaciones totalmente dependientes y codependientes que estamos viendo, estos apegos que malsanos que están teniendo en muchas relaciones. Termina una ruptura y es la clásica de me voy a matar si me dejas, o muchos lo llevan a cabo. ¿En qué radica realmente? Si hay una finalidad, es un chantaje, es una forma de manipulación emocional. ¿Qué datos nos arrojan aquí los mazatlecos? ¿Cómo andamos en relaciones amorosas y los intentos de suicidio? Sí, definitivamente ya avanzando a la edad de los jóvenes, entre sus 18 y 23 años, estas conductas son muy, muy marcadas en las relaciones de noviazgo, ¿no? Y si sumamos el hecho de lo que ya platicamos con los niños y llegan estos jóvenes con una estructura endeble en el manejo de las emociones, pues lógicamente van a responder desde un aspecto de la necesidad de cariño, de atención, ¿no? Desde el dolor como tal. El hecho de que un joven fatalice la ruptura de una relación de noviazgo, pues es el hecho de que está hablando desde el dolor de la carencia que tiene en la atención con respecto a los sentimientos. Y el no tener esa parte que muy probablemente careció en los cuidadores o los padres, pues lo focaliza en lo que es la relación de noviazgo. Y por eso estas conductas radicales al hecho de querer que no se vaya, ¿no?, la persona, aunque la relación sea totalmente disfuncional. ¿Por qué? Porque pues el miedo a quedarse solo y no tener con alguien, aunque sea compartir para pelear, pues lo hace que no vale, ¿no? Que no importa. Y esto es lo que los jóvenes a veces radicalizan a la hora de manipular o tratar de chantajear, de que si te vas, pues me hago daño, o ya no voy a estar, o lo voy a hacer enfrente de tu casa, porque ha tocado casos en los cuales los jóvenes mandan una carta o mandan un WhatsApp o mandan un mensaje en el cual dicen: a tal hora voy a estar afuera de tu casa y si me cortas, me voy a hacer daño enfrente de todos ustedes. Entonces sí está muy, muy diluida
la capacidad de afrontamiento ante estas situaciones, que tenemos que ver qué es lo que está pasando. ¿Cómo lo podemos hacer? Definitivamente llevando una evaluación total a todo el entorno familiar con el profesional de la salud mental. Es lo más idóneo que tenemos que hacer. Bueno, siempre lo hemos mencionado, Frank, pero realmente, bueno, tú que estás tanto en la pública como en la privada, ¿realmente se tiene la capacidad para poder hacer eso? Digo, sin entrar en controversia, tan solo en la unidad donde estás tú, pues se cuenta únicamente con una sola psiquiatra que es el especialista médico en esto, para todo Mazatlán y la zona sur. Entonces realmente está bastante sobrepasado, ¿no? Y yendo del lado privado, la familia promedio no le alcanza para tener un tratamiento multidisciplinario donde en algunos trastornos pues se ocupa psicólogo, psiquiatra, medicamento, estudios, y realmente pues a veces no hay la manera de hacerlo, ¿no? Entonces ese tipo de familias, pues, ¿hacia dónde corren, Frank? Sí, definitivamente, más que la cuestión económica, tiene que ver aspectos de cultura con respecto a la atención de la salud mental. Nosotros los mexicanos no tenemos la cultura de la atención de la salud mental. Existen muchas instituciones privadas, públicas, que otorgan los servicios de salud mental y física, básicamente algunas sin costo alguno. Aquí sería cuestión de que se canalizara a las personas para que buscaran la atención de esos medios, ¿no? Tanto gubernamentales como no gubernamentales. Pero definitivamente, y las estadísticas de INEGI ahí están. México está en el segundo lugar que denigra la atención en salud mental. Entonces, más que un problema económico, que definitivamente la economía en nuestro país sí está endeble, que reitero, con estas instituciones que otorgan de manera gratuita o un precio totalmente bajo en la atención, sería más la cultura de la atención como tal. El minimizar el hecho de que yo puedo, se te va a pasar, no llores, en mis tiempos era así, en mis tiempos era así, minimizar el dolor ajeno, el conceptualizar el hecho de que en nuestra época nos tocó vivir de una manera y nos quieren de una forma, y ahora las nuevas generaciones no aguantan nada, los jóvenes de cristal, etcétera, etcétera, pues tienen que ver con estas nuevas normalidades de crianza que se están haciendo. ¿Conlleva cambios? Sí, definitivamente, pero también conlleva cambios en el aspecto de la atención que tenemos que priorizar y que tenemos que responsabilizarnos. A final de cuentas, nosotros como profesionales de la psicología, pues tenemos la misión, aparte de atender clínicamente a los pacientes, pues difundir de esta forma para que entienda la gente que tenemos que cambiar ese paradigma que pues en nuestro país la verdad está muy arraigado, como si estuviéramos 200 años atrás. Sí, no, definitivamente concuerdo contigo, inclusive algunos hasta compañeros se escandalizan cuando se tocan abiertamente y tan crudamente este tipo de temas con estadísticas pues realmente frías, ¿no? Concretas. Y siguiendo en la cronología de edad como lo vengo manejando, pues llegamos a la edad ya madura, adulta. Papás que ahorita entraron a niveles de estrés altísimos con el famoso regreso a clases, ¿no? Colegiaturas, útiles escolares, uniformes, etcétera, 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 loncheras, mochilas, más el gasto corriente, ¿no? O sea, los niveles de estrés de los papás, o sea, se habló mucho del estrés que conlleva el regreso a clases para los niños y adolescentes. Pero pues ahí está la otra cara, que son los papás, y eso aunado a los problemas laborales que muchos tienen, cierre de negocios, bajas ventas, etcétera, etcétera. Las personas ahorita en un rango de 30 a 45 años, que son más o menos la gente madura que está en este tipo de edad de hijos, de regreso a clases, nos han estado reportando pues que es insomnio, estrés, mal humor, irritabilidad, etcétera. ¿Cómo andamos con ese rango de edad? Sí, definitivamente está muy elevado los trastornos de ansiedad generalizada, el distrés crónico,
y si lo sumamos a las cuestiones laborales, el síndrome de Burnout, pues estamos en un 73% a nivel México, ¿no? Que nos pone en los primeros lugares a nivel Latinoamérica en el mal manejo del estrés, del distrés negativo, pues, y definitivamente las obligaciones que conllevan a la cobertura de las necesidades básicas de la familia es lo primero que pone endebles a los padres en este caso. Una realidad es que volvemos a lo mismo. Estos padres que están en ese rango de edades, pues definitivamente se están viendo vulnerados en el control de la crianza y para poder sacar adelante a sus familias por estas exigencias de cubrir las necesidades básicas. Pero esta situación conlleva, de nueva cuenta, si lo vemos desde una perspectiva de la salud mental, al manejo de las emociones. Porque podemos enfrentarnos a una situación conflictiva, laboralmente hablando o económicamente hablando, pero la gestión de las emociones nos va a dar la pauta para que de manera cognitiva podamos identificar cuáles son los caminos que podemos tomar para solucionarlo. Si no, de lo contrario, se polariza, no tengo la capacidad para discernir y es ahí donde de manera impulsiva puedo tomar una decisión que me ponga en riesgo. ¿Sabes qué? Lo mejor es que a lo mejor les voy a servir más muerto, ¿no? Algunos piensan, algunos manejan seguros de vida por sus trabajos y dicen, ¿sabes qué? Te sirvo mejor enfermo, pues mejor me autolesiono para que recibas ese dinero y puedan salir adelante. Fatalizamos el punto que llegamos a una situación de vulnerarnos físicamente por no tener la capacidad de discernir y tomar el problema de otra manera. Vaya, hay muchas de las veces los adultos, por el hecho también del estigma social de que no puede sacar adelante a su familia, callan todos estos sufrimientos y en lugar de gestionarlos, hablándolos y buscando una mejor solución, pues se guardan todo y esto llega a un punto de quiebre en el manejo de las emociones, que por ende se va a ver repercutido en una manera desequilibrada en su conducta. Sí, entiendo esa parte y hay bastantes papás que empezaron a romperse, a colapsar, ¿no? En este regreso a clases. Bueno, siguiendo con la evolución, fíjate que llegamos a la etapa de adultos mayores, donde de repente, de ser aquella etapa donde ya se suponía que era jubilación, descansar, se están volviendo a reactivar, y no solamente laboralmente, sino por lo que te veníamos platicando desde hace rato, que los abuelos vuelven a repetirse como papás, porque mucho adulto mayor está solventando pues las situaciones de cuidado de los nietos e inclusive manutención todavía de los nietos, y otro por la cuestión de la ludopatía. Mucho adulto mayor son los que estamos viendo pues en los casinos de la localidad, que hay bastantes, ¿no? Y bueno, las autoridades intervinieron contra las que con las famosas habichuelas, que también estaban llenas de adultos mayores en ciertos horarios, ¿no? Pero bueno, ¿cómo andamos en cuestiones con los adultos mayores? Fíjate que las estadísticas que tenemos ahí institucionalmente marcan mucho el rango entre los 55 a los 70 años de edad con vulnerabilidad en la salud mental. Si bien es cierto lo que comentas, es importante, pero un rescatador, por decirlo de alguna manera, en el adulto mayor es el hecho que tiene la oportunidad de convivir con sus nietos de la forma en que tú lo mencionas. Los vuelve a sentir que son productivos, los vuelve a hacer sentir que son válidos, y el cariño de los niños a ellos les genera mucho bienestar. En la población contraria, en los cuales no hacen un plan de vida en su jubilación, los cuales no tienen una red de apoyo familiar que sea fuerte, estos son los que se vulneran y caen en depresión mayor, y por ende empiezan a tener los pensamientos de ideación y algunos hasta tentativa de suicidio. También en esta etapa de la vida, las enfermedades crónico-degenerativas juegan un papel muy importante en el hecho de ya no querer vivir, por el hecho de estar sufriendo un dolor insoportable físicamente hablando. Las personas que padecen algún problema de cáncer, algún problema renal o cardíaco, se enfrentan a situaciones cambiantes en su salud física y por ende en su rutina diaria que los deprime, los hace caer en depresión mayor, y por ende esto también conlleva el pensamiento suicida. Es aquí donde también atender a la población
de la tercera edad es importantísima para que ellos entiendan que pasar a una nueva etapa no significa el fin de la vida como tal. Enseñarles a poder tener una vejez con dignidad y sobre todo con un equilibrio en la salud mental y por ende en su salud física. Eso es muy importante, una vejez con dignidad. Esa parte es fundamental para nuestros adultos mayores que están llenos de historias y de experiencia y que muchas veces pues menospreciamos, ¿no? Pero bueno, ya recorrimos la edad cronológica, vamos a entrar ya de una manera más general en el tema, Frank. Entonces, una persona, ¿qué características tiene una persona o por qué una persona llega a generar pensamientos suicidas, planeación suicida y el intento suicida? Sí. El manejo, hay antecedentes de mal manejo de las emociones, hay antecedentes en la cual la vulnerabilidad a situaciones extremas que para la persona sean significantes y que no cuente, que sienta él o ella, que no cuenta con las herramientas de afrontamiento para solucionar lo que se le presenta, es lo que hace que aparezcan los pensamientos suicidas. Ya platicábamos anteriormente que hay diferentes niveles en estos pensamientos que aparecen, ¿no? Es desde la fantasía de muerte, pensamientos suicidas, pensamientos no estructurados, hasta que llega a la ideación suicida, la tentativa de suicidio o a la consumación del acto, ¿no? Esto es lo que va a conllevar a que una persona pase de todo un sufrimiento que no nada más puede ser de días, pueden ser meses o años que la persona no está aprendiendo cómo manejarlo y lo está guardando de una manera patológica, negativa, no lo platica, no busca ayuda profesional, no se acerca a su red de apoyo. ¿Por qué? Porque no quiere causar molestias, siente que es una carga ya de por sí así con su familia y se lo va guardando hasta que llega un punto de quiebre que no puede más. Y lo que hace es tomar la decisión de causarse una autolesión por el hecho de ya no querer estar sufriendo. La característica principal es vulnerabilidad en el manejo de las emociones, llegar a un punto de quiebre en la baja tolerancia a la frustración después de un tiempo prolongado de estar sufriendo trastornos de ansiedad y depresión, y es ahí donde aparece la conducta suicida. Las estadísticas marcan que el 80% de las personas que tienen una tentativa de suicidio, sí, se relacionan con un problema de salud mental, pero hay un 20% que no necesariamente está relacionado con un trastorno mental, tienen que ver con el manejo de las emociones, y ahí es donde entra la impulsividad. Ese 20% de personas es donde un arrebato, un berrinche, un enojo tomó la decisión de autolesionarme. Y recordemos, ¿no? Bajo la teoría con respecto a la intervención del suicidio, una persona que es 100% suicida puede ser 100% homicida. ¿Por qué? Porque en esa impulsividad puede causar daño a terceros que traten de ayudarlo a él en el hecho de no autolesionarse. Ok, realidad o mito, el que se quiere matar no lo anuncia, lo hace. Es un mito, definitivamente siempre dan señales de una u otra manera, y la familia en un 57% no percibe esas señales que el familiar está mandando. Realidad o mito, si tú hablas con tus hijos sobre el suicidio, les vas a dar esa idea para que lo hagan. Es un mito. El hablarlo ayuda a poder canalizar las situaciones que estén vulnerando las emociones de nuestros hijos. El no tocar el tema, lo único que genera es que ellos no puedan canalizar ese dolor y que lo puedan trasladar a una autolesión. Realidad o mito, es algo que solamente los adultos lo viven. Es un mito. Tanto niños, jóvenes, adultos, hombres y mujeres pueden tener un episodio de una conducta suicida, un pensamiento suicida o autolesión. Realidad o mito, los hombres son los que más se intentan suicidar. Es un mito. Las mujeres intentan más suicidarse, pero los hombres lo logran más. Esto tiene que ver por el manejo de las emociones. En nuestra cultura, el hombre expresa menos lo que son las emociones, pero cuando lo intenta, lo logra más que las mujeres. Ok, Frank, como papá, como esposo, ¿cuáles son las red flags que yo tengo que ver para poder decir, aquí hay algo, hay que intervenir? Uh-huh. Vamos con un profesional de la salud mental o me acerco a hablar contigo. ¿Cuáles son esas características
de la vida cotidiana que yo como papá me puedo dar cuenta, y como yo como esposo, yo como hermano, yo como amigo, me puedo dar cuenta para ver que ya hay algo más que tristeza, ¿no? Que no está, como dicen los jóvenes, que no está agüitado porque la novia lo cortó, que porque no está estresado porque en el trabajo bajaron las ventas, sino ya hay algo más. Y hay algo más, que es el tema de hoy, pensamiento suicida. En los jóvenes y en los niños definitivamente irritabilidad, aislamiento social, que bajen el rendimiento escolar, que dejen de ser actividades que cotidianamente para ellos eran placenteras, como ir al ballet, ir a hacer deporte, salir a cascarear con la pelotita con los amigos, etcétera, etcétera. Que se pongan a ver sus programas favoritos a veces en familia los fines de semana. Esos datos nos pueden dar una connotación de que algo está pasando. No necesariamente tiene que ser algo fatalista como un pensamiento suicida, pero no significa que lo minimicemos. Tenemos que abordarlo, y la manera correcta como adultos, como padres, lo que tenemos que hacer es buscar la plática asertiva y empática con nuestros hijos. En los jóvenes, de igual manera, ¿no? Su aseo personal, que no cuiden su aseo personal, que se vea alterado el ciclo del sueño. En los niños también aplica eso, que tengan problemas también de rendimiento escolar en los adolescentes, que tengan mayor irritabilidad y tolerancia hacia con la imagen de autoridad. Todos esos son señales que nos pueden estar marcando alguna pauta de comportamientos que pueda ser con una conducta suicida. Descartar el hecho de consumo de sustancias psicoactivas en los adolescentes también es importante, que nosotros podamos tener una connotación. Todo eso a nosotros nos va a dar la pauta de que podamos detectar a tiempo qué tipo de programas ve, qué es lo que navega a veces en internet. Hace tiempo me tocó atender un caso en un proceso de duelo de una familia por el suicidio de uno de sus hijos, y resulta ser que cuando se ponen a investigar en sus computadoras, tenía el muchacho buscando hace 1 año y medio atrás formas de suicidarse en el internet, y la familia nunca lo detectó. ¿Por qué? Porque como el muchacho siempre le gustaba estar en su cuarto y tocar la guitarra, era músico, pues llegó un punto en el cual ni siquiera normalizaron la conducta del muchacho, y definitivamente ahí hubo una connotación que no detectaron. En el adulto, definitivamente ver cómo está manejando las cargas de obligaciones, cómo está manejando el estrés, en qué manera se está viendo vulnerado en su salud a la hora de responder a las cuestiones laborales, familiares, los problemas de pareja, sus problemas de salud física también, porque eso repercute, y poder platicarlo de igual manera. Comunicación asertiva y empática va a ser lo necesario para posteriormente canalizarlo a un profesional de la salud mental. Y con los adultos mayores, pues tener ese vínculo, ¿no? No olvidarse de los abuelitos, platicar con ellos, convivir con ellos. Yo sé que las exigencias de los tiempos laborales ahora de la gente que laboralmente está activa, pues genera que no puedan convivir un poco más con sus adultos mayores, ¿no? Pero el hecho de que cuando lo hagan con tiempo de calidad. Eso va a fortalecer las capacidades de sus adultos mayores, y por ende dar la pauta para detectar alguna necesidad que en su estado de ánimo se perciba que pueda predisponer a una conducta suicida. Ok, Frank, casi para todo es una comunicación asertiva. Pero bueno, más de algún papá decía, pues jole, pero pues yo trato por aquí, trato por acá con mi hijo adolescente, y no, prácticamente me cierra la puerta en las narices, ¿no? O sea, ¿de qué manera le puedes recomendar a un padre de familia que apenas quiere iniciar este tipo de acercamiento, de apertura de comunicación con su hijo, sobre todo adolescente? Porque muchas veces por la misma etapa de la adolescencia, el adolescente rehuye del papá, ¿no? A lo mejor sí traen antecedentes, ¿no? Pero el papá, bueno, ¿qué tips le puedes dar al papá para poder acercarse y no ser rechazado por este tipo de temas con su hijo adolescente? El error que más me topo en la consulta con los papás cuando llegan con este tema es el hecho de que los papás quieren instaurar en los adolescentes temas de conversación que a los papás les gusta, no a los adolescentes. Que los papás quieren ir a lugares que a los papás les gustan y no a los adolescentes. De ahí, pues ya no están tomando en cuenta el sentir y los gustos de los hijos. El hecho de sumarlos y decirle, oye hijo, vamos a salir este fin de semana, ¿a dónde te gustaría ir? Tenemos opción A, opción B, opción C.
¿Cuál de las tres te parece más? Y de esa manera empezar a retroalimentar. Recordemos que entre mayor insistencia, mayor resistencia vamos a encontrar en los adolescentes, y debo de tener una capacidad para poder comunicarme de una manera tranquila, pero no llegar a un punto de hacerlo sentir invasivo en esa privacidad que a lo mejor en el momento quiere tener, ¿no? El tocar temas que al muchacho o a la muchacha le gusten, pues también va a dar la pauta para que se genere esa comunicación, y abrir el diálogo de esa forma ya deja abierta la puerta para otras oportunidades con los adolescentes. Tenemos que ser muy inteligentes como papás para saber de qué manera vamos a llegar a este punto de diálogo y dejarles bien claro, ¿no? No es en la adolescencia cuando tenemos que empezar a sembrar esta capacidad de comunicación con ellos, es desde que son niños. Ese es el problema, que los papás están creyendo que cuando llega la adolescencia es cuando ya queremos instaurar todas las obligaciones, todas las aportaciones, toda la cooperación que dentro del núcleo familiar se debe de dar. Pero si yo no siembro en mis hijos ese sentido de pertenencia familiar y del hogar desde pequeños, cuando llegue la adolescencia es donde van a sentir los golpes duros. Esto se hace desde más atrás, para que cuando llegue esa etapa conflictiva del desarrollo, donde las hormonas andan al 100, pues sea más funcional y menos complicado para generar estos vínculos que podamos hacer de esta manera, ¿no? Claro, entiendo esa parte. Frank, también hablamos mucho, sobre todo con los adultos, de acércate a tu red afectiva. Pero seguramente más de alguno que nos está viendo no tiene una red afectiva o no sabe cómo crearla. ¿De qué manera le puedes recomendar u orientar a las personas que quisieran fortalecer o empezar a desarrollar, a tejer una red afectiva de apoyo? Claro, la red afectiva de apoyo pueden ser tanto familiares como amigos, no necesariamente tiene que ser un familiar directo consanguíneo. Ahora, también aquí entran las asociaciones o las organizaciones en las cuales nos podemos congregar como asociaciones civiles, el simple hecho de tener un grupo en el cual nos sentemos a jugar lotería, como en algunos lugares los hacen, en este caso también para la prevención del suicidio y los primeros auxilios psicológicos, pues entran esas organizaciones y asociaciones también que pueden tener una connotación religiosa que para el adulto mayor es muy importante, ¿no? Sociales, en las cuales tienen sus reuniones las personas de la tercera edad, donde practican baile, donde practican danzón, donde utilizan la poesía o la lectura, o algunos hacen música. Son lugares donde nosotros, de acuerdo a los gustos de cada persona, se pueden congregar para poder desarrollar esas habilidades de interacción con otras personas, y por ende se va a dar esta red emocional funcional. Muy bien, bueno, pues estamos entrando a la recta final de nuestro programa el día de hoy con el invitado, que el psicólogo Francisco Sámano Betancur. Él es el encargado de la salud mental en el Instituto Mexicano del Seguro Social aquí en Mazatlán, con el tema el suicidio, el último eslabón del sufrimiento. ¿Por qué? Porque el día de mañana 10 de septiembre del 2025 es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, bajo el lema siempre hay motivos para vivir. Un pequeño comercial debido al día de mañana, que se conmemora el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. El Colegio de Psiquiatras estará llevando una capacitación al cuerpo de bomberos en la estación central para estar capacitándolos sobre estos temas, donde estará la psiquiatra, la doctora Zuleika Rodríguez. Ella es la psiquiatra del Hospital General, dando el tema de emergencia suicida. Aparte, también estará dando el tema por el doctor Antonio Ávila de el estrés postraumático. Frank, bueno, de a manera de conclusión, unas palabras para el público que nos está viendo sobre este tema que es tan importante y su conmemoración del día de mañana, que es la prevención del suicidio. Siempre tengamos presente que las situaciones adversas de vida o los problemas van a estar en la vida diaria de todas las personas. El buscar ayuda, el buscar tratar de hablarlo, va a dar la pauta para poderlo solucionar de una manera más funcional. Estamos hablando de situaciones que sintamos que se nos salen de las manos, situaciones en las cuales el sufrimiento no deja ver de manera clara una forma de solucionarlo, y esto polariza, ¿no? Llevando a un punto de pensamiento de querer acabar con nuestra propia vida.
tenemos que siempre tener presente que el hablarlo y gestionarlo con la persona más cercana que tengamos, con la que más confianza tengo, va a ser la primera pauta para nosotros poder encontrar esa ayuda necesaria. El lema que tenemos este año con respecto a la prevención del suicidio significa el hecho de que a pesar de los problemas siempre debo de buscar la parte positiva para solucionar los mismos. Si no, de lo contrario, pues vamos a estar fatalizando siempre, y esto va a llevar a un punto de quiebre en nuestra salud mental. Ok, entiendo esa parte. Frank, ¿en dónde te podemos encontrar? Pues me pueden encontrar en nuestro teléfono y en redes sociales. Nuestro teléfono es el 669-240-2291 y nos pueden encontrar en Facebook como Consejo Nacional de Profesionales de la Salud Mental y Física, CONSAMEF, o en mi Facebook personal como Frank Sámano, como bien lo mencionaste al principio, que así nos conocen en redes. Ok, perfecto. Pues no queda más que agradecer una vez más tu presencia tan importante en el programa de Hablemos de Salud Mental con este tema que es trascendental, que es el suicidio. No nomás porque estamos en el mes de la prevención del suicidio, sino pues que es algo que debe estar los 365 días del año, siempre llevando la salud mental por delante para el bienestar de las personas. Me despido, yo soy su amigo el psicólogo Luis Ángel Salinas. Los vemos la semana que entra. No se olviden seguirme en mis redes sociales como Luis Ángel Salinas, y recuerden, acudan a su profesional de la salud mental.